Es un mecanismo de origen jurídico, se materializa en un decreto. Es decir, es una potestad del Ejecutivo en cabeza del Presidente de la República. En una medida que permite abrir una ventana en el tiempo para la regularización de población. Quiere decir que en un término de 10 años, ya les explico por qué, de 10 años, todos los migrantes venezolanos en Colombia van a tener la oportunidad de pasar al régimen ordinario. El régimen ordinario es aquel que tiene todo país para el otorgamiento de sus visas y para la residencia y el desarrollo de actividades. Cualquier migrante, cualquier extranjero tiene que hacer un trámite de visa con su respectiva cédula de extranjería. Porque tiene costo y tiene un costo considerable. Y si estamos hablando de población vulnerable, de familias de 5 y 6 personas, pues realmente no es un mecanismo que puedan costear en este momento. Por eso los 10 años. En que esta población pujante, joven, con ganas, logre emprendimiento, logre desarrollo, logre hacerse parte de los entornos económicos y gradualmente pase hacia el régimen ordinario, sean titulares de su visa de residentes finalmente con su respectiva cédula y tomen la decisión de si quieren permanecer en Colombia o quieren buscar otros rumbos, pero ya con un margen de La mayor falencia que tiene el pueblo venezolano en Colombia en este momento es que ni siquiera tienen una identificación. Todos los colombianos vivimos día a día como cuando vamos sencillamente a un edificio, a una copropiedad, el portero nos pide un documento. Tendrán que preguntarse qué puede presentar el migrante venezolano si ni siquiera Venezuela ha tenido la capacidad de identificarlos. Por eso, a través del estatuto temporal, se otorga la identidad al migrante venezolano. Van a tener su respectivo plástico, en principio una entidad digital, que les va a respaldar ese carácter auténtico del migrante. Es muy importante poder demostrar quiénes somos y ese documento lo va a permitir. Entonces, vamos a hablar aquí para facilitar el proceso de 3 grupos de migrantes venezolanos. Los primeros, los migrantes regulares, un poco más del 40% del 1.729.000 que hay en Colombia. Son migrantes regulares todos los que tienen o son titulares de los permisos vigentes, por ejemplo, de las diferentes modalidades de PEP. Segundo grupo, población irregular. Estamos hablando de un poco más de 966.000 migrantes venezolanos irregulares en Colombia. Aquellos que hayan estado en el territorio nacional o que se encuentren en el territorio nacional previo al 31 de enero hacen parte de este proceso. Y el tercer grupo hace referencia y cubre aquellas personas que se quedaron en Venezuela. El estatuto no es una herramienta para aumentar el llamado de migrantes hacia Colombia. No es una herramienta para fomentar la irregularidad ni la exposición en trochas. El estatuto, por eso en este tercer componente, da un periodo de 2 años para que los migrantes que requieran, que busquen hacer su vida en territorio colombiano, ingresen por un puesto de control migratorio, dejen registro de su ingreso y de esa forma puedan pedir su vinculación al programa. Dicho de otra forma, aquellos migrantes que ingresen hoy por una trocha no harán parte de este procedimiento. La posibilidad de hacer su vida en Colombia, la posibilidad de trabajar, la posibilidad de desplazarse con tranquilidad a lo largo del territorio nacional, su inclusión muy importante al sistema de seguridad social en todas sus modalidades, en principio bajo el subsidiado. Por supuesto, la atención en salud. Colombia nunca le ha negado atención en salud a los migrantes cuando lo han necesitado. Por supuesto, educación. Por supuesto, mayor inclusión financiera. Es la forma en la cual se abren miles de posibilidades.
que Colombia será una nación más grande, más sólida, más fuerte. No olviden, los migrantes venezolanos han aportado al PIB colombiano y antes de la pandemia ya los números empezaban a verse, pues se verán con mayor fuerza y tendremos una nación mucho más fuerte, robustecida, llena de gente que quiere salir adelante. De manera complementaria y ante una preocupación que se puede generar, esto no afecta las tasas de desempleo de manera negativa. Por el contrario, con este mecanismo rompemos esa mala práctica que se ha generado en algunas zonas del país de contratar migrantes por unos pocos pesos, arrebatando el trabajo justo al colombiano, pero además sometiendo y explotando laboralmente al migrante. Aquí todos vamos en la misma página y eso va a generar mayor aportes al sistema de parafiscalidad, mayor aporte al sistema de seguridad social y Dios mediante mayor tributación. Todos esos migrantes que se vayan logrando graduar, que logren hacer su vida como sucederá, empezarán a ser parte del régimen contributivo, efectuarán aportes y tributarán. Pero muy importante, van a contribuir con algo esencial para cualquier nación y es trabajo. Ante la inquietud de la criminalidad, recuerden, identificación biométrica, las huellas, el iris, los rasgos físicos documentados permitirán mayor efectividad de la fuerza pública y de policía. Por eso este proceso va a permitir separar la infinita mayoría de migrantes venezolanos decentes, juiciosos y pujantes de los pocos casos de criminales que sin lugar a dudas y tarde o temprano irán quedando tras la... Todos esos permisos van a ser absorbidos por el estatuto temporal, que es el único mecanismo que va a sobrevivir y va a englobar. ¿Tienen por qué preocuparse los migrantes que están en estado de regularidad? Por supuesto que no, porque son personas frente a los cuales tenemos mayor conocimiento y en los cuales ya hay información importante en nuestro sistema. ¿Van a hacer parte del estatuto de manera automática? No, van a seguir un procedimiento que les permita llegar a su identificación. Esa identificación tiene características biométricas. Quiere decir que ese documento va a tener en nuestras bases de datos protegidas por Habeas Data la información de las huellas decadactilares, el registro fotográfico, el iris, toda la información de ese migrante que le permita una mayor interacción con el Estado colombiano. Y al final ese migrante va a tener su número, un número único que le va a permitir identificarse. Para ello, tendrán que presentar prueba sumaria de su permanencia y ahí se va a generar toda una discusión y entendemos las preocupaciones de qué es una prueba sumaria. Vamos con calma. Este decreto va primero y después viene la reglamentación de migración que ya tenemos bastante avanzada. Entonces, como prueba sumaria, por ejemplo, los padres de los niños, de los más de 400.000 niños que están en los colegios, tienen forma de acreditar que sus hijos están acá estudiando y que ellos son los acudientes. Esa es una prueba que nos sirve. Aquellos que han interactuado con las diferentes, por ejemplo, entidades públicas, claro, también nos sirve. Aquellos que tienen su contrato de trabajo que nos pueden acreditar, será de mucha utilidad. Pero a eso también se suma la información con la que cuentan las autoridades en Colombia y la que cuenta Migración Colombia, que nos va a permitir cuáles de ellos son susceptibles del otorgamiento del estatuto. 1. Vigencia del Estatuto Temporal de Protección. 10 años, el decreto se publicó ayer. Segundo, ¿a quién beneficia? Beneficia a todos los migrantes venezolanos en el territorio nacional que se encuentren en estado de regularidad e irregularidad y aquellos que entren en los 2 primeros años de vigencia del estatuto formalmente a Colombia, esto es, a través de un puesto de control migratorio. ¿Cuántas personas se van a beneficiar de este estatuto? De entrada son 1.7 millones de personas, más un cálculo adicional que se dará en estos 2 años, el cual creemos puede llegar hasta los 2,5 millones aproximadamente. El objetivo de este estatuto es, por un lado, identificar a la población venezolana, pero a la par poderla judicializar.
El objetivo de este estatuto es generar oportunidades para la infinita mayoría de migrantes venezolanos que hay en el país y por supuesto permite que aquellas personas que tengan un mal comportamiento comparezcan ante la justicia. Director, ¿cuánto le va a costar esto a Colombia? Es una medida que además contiene racionalización del gasto. Esto no es un llamado a los migrantes hacia Colombia. Esto reconoce una realidad de migrantes en Colombia. Esto le está costando a Colombia, los migrantes venezolanos a Colombia le cuestan hoy en día anual más o menos 1.500 millones de dólares. Con este mecanismo se racionaliza el gasto. ¿Por qué se racionaliza? Porque al conocer la población que se encuentra en Colombia, se reduce el costo de la misma, se planifica de mejor forma y los gastos que se generan van a una tarifa menor. Sin lugar a dudas tendremos una reducción que esperamos sea superior al 30%. Ahora, ¿por qué no una cifra precisa? Porque se trata de población irregular y hasta tanto no se conoce la población irregular, no es posible determinar cuál es su costo final. Por ahora, ¿qué costo tiene Colombia? Más de 400.000 niños estudiando, atención en salud, los diferentes asuntos de seguridad. Director, siguiente pregunta. ¿El estatuto va a permitir que los migrantes venezolanos ejerzan el derecho al voto, puedan votar acá en Colombia? Muy importante, nada tiene que ver el estatuto con un proceso electoral. En Colombia, por disposición legal, una disposición que es la ley 1070, que no es reciente, que tiene más de 10 años, los extranjeros no pueden participar de los procesos electorales presidenciales. Ante la inquietud de si esto va a afectar el proceso electoral presidencial que vendrá en unos años en Colombia, la respuesta es no, porque ningún extranjero, ni venezolano, ni de otra nacionalidad, puede votar para presidente. Siguiente pregunta, director. ¿Los venezolanos que están en Colombia obligatoriamente tienen que acogerse a ese estatuto? ¿O pueden decir, no, yo no quiero, yo me quedo con mi PEP por los 2 años que tengo y después miro qué hago? Los venezolanos que están en Colombia vamos a dividirlos ahí en 2 grupos. Aquellos que ya tienen, por ejemplo, su visa residente, no tienen necesidad de pasar al estatuto temporal porque ya están en el régimen ordinario. Esto cubre a quienes están o son titulares de los diferentes permisos o están en estado de irregularidad. Por supuesto, es voluntario para permanecer en Colombia, pero si la persona dice yo realmente no estoy interesado en quedarme en Colombia, quiero irme hacia Venezuela, perfectamente lo pueden hacer. Este sistema lo que busca es que aquellos que quieran hacerse parte del mismo lo puedan lograr. ¿Qué sucede si transcurrido el término de, digamos, de los 2 primeros años, ese titular de ese permiso dice, no, yo no voy a hacer el trámite, queda en estado de irregularidad definitiva y ahí queda sometido a procesos de deportación o expulsión? Siguiente pregunta, director. ¿El venezolano que se acoja al Estatuto Temporal de Protección debe obligatoriamente permanecer en Colombia a los 10 años? Esa es una gran ventaja. Esta no es una figura de refugio, no tienen la calidad de refugiados. Cuando una persona tiene la calidad de refugiado, es porque está huyendo de una persecución de su país, entonces no puede volver a ese país del cual huye. Como esto es un estatuto de protección, les va a permitir a los migrantes movilidad fuera del territorio nacional, podrán volver sin ningún problema. Muchas personas nos han escrito diciéndonos, ¿por qué a los venezolanos les están dando esto? ¿Les van a dar más subsidios y apoyos para la canasta familiar? ¿Es así? ¿Con el estatuto vienen una serie de subsidios y apoyos a la canasta familiar de los venezolanos? No es así. No es así y hay que decirlo con claridad. Esta es una oportunidad de regularización, porque la regularización genera a su vez oportunidades de desarrollo económico, social, familiar, financiero, en fin. Una vez gradualmente se logre la caracterización de quienes no conocemos por ser irregulares, ya veremos si algunos requieren algún tipo de soporte o apoyo. Por lo pronto vamos en un proceso de identificación, de hacernos parte de. Muchos ingresarán inmediatamente al sistema tributario, al sistema de parafiscalidad, otros estarán en un régimen seguramente como beneficiarios o en un régimen subsidiado y esperamos que poco a poco se gradúen. El deseo de todos nosotros es que todos esos migrantes logren salir adelante, puedan obtener riqueza a partir de su trabajo y puedan con sus familias avanzar. Director, última pregunta de esta ronda que teníamos preparado de preguntas rápidas. Con la implementación de este Estatuto Temporal de Protección,
¿Se abren las fronteras nuevamente? No, las fronteras, muy importante, permanecen cerradas. ¿Por qué las fronteras siguen cerradas? Porque seguimos en medio de una pandemia y no es responsable abrirlas. Por eso el término de 2 años es perfectamente suficiente para que quienes nos oyen, están en Venezuela, reflexionen, piensen si lo que quieren para su futuro es ese y tendrán el suficiente tiempo. El punto más importante, no vayan a pasar por una trocha. No vayan a pasar por un paso regular porque inmediatamente eso les desactiva y les impide acceder al estatuto temporal de protección. Como primera medida tendremos un proceso en el cual cada uno de los migrantes en Colombia tendrá que hacer un proceso de enrolamiento apalancado en tecnología con caracterización socioeconómica. Ahí ellos inician su ruta con algunas preguntas, tienen que dejar algunos datos, apalancados en tecnología. Segunda fase, el enrolamiento biométrico. Se da ante el oficial de Migración Colombia, ante nuestro equipo, e incluye la captura de huellas, de foto, de iris para cerrar su proceso de identificación. Con el agregado de estas dos y previo los análisis de migración, se otorga la identidad y queda este venezolano en el registro único de migrantes venezolanos. Tiempo para hacerlo 2 años. ¿Por qué 2 años? Porque los PEP normalmente van teniendo periodos de 2 años. Entonces, ¿quiénes van a ir haciendo esto? Principalmente la población regular, pero vamos a ir haciéndolo de manera gradual para que todos puedan acceder a este beneficio. Que queda en estado de irregularidad definitiva y en ese sentido terminará sometido a una investigación que pueda dar lugar a la deportación o a la expulsión. La mejor forma de demostrar compromiso con el país es haciendo parte de estos mecanismos que de entrada les va a permitir trabajar seguridad social y rehacer su vida con unas mayores flexibilidades y facilidades. Las fronteras permanecen cerradas hasta el próximo 1 de marzo. Durante este mes de febrero se continúa la evaluación de la decisión de reapertura o no. Y hay que tener en cuenta 2 elementos. El primero, una decisión de reapertura de fronteras se da de manera coordinada con el otro país. De nada sirve que Colombia abra si el país vecino no abre. Y en ese sentido es una decisión que se toma de manera conjunta. En segundo lugar, la causa de cierre de las fronteras en este momento es la pandemia. En la medida en que el sistema de salud tenga unos niveles de ocupación que generen preocupación, esas fronteras permanecerán cerradas, porque lo que no queremos es colapso del sistema, cosa que no ha sucedido, o más grave aún, que no se pueda atender a un migrante por no tener en dónde ubicarlo. En tercer lugar, quien pasó hoy o ayer por un paso irregular, valga la redundancia, ¿puede hacer parte del estatuto? No, no puede hacer parte del estatuto porque precisamente la vía que se les ha creado para que no cometan actos contrarios a la ley es pasar por frontera una vez se abra, hacer el registro de Migración Colombia y todo este procedimiento lo pueden hacer en los próximos 2 años. Entonces hay suficiente tiempo para poder ingresar de manera formal y poder gozar de este gran privilegio. Lo que ha hecho el presidente Iván Duque de hace tiempo atrás es que la población regular hará parte del proceso de vacunación normal que tiene el país en el decreto que ya conocimos. ¿Por qué? Porque realmente el proceso de vacunación no tiene nada que ver con nacionalidad, sino tiene que ver con situación en salud, con edad y con la propia realidad de la persona. ¿Por qué no se incluyó a la población irregular? Porque no se conoce, porque no es posible saber si es mayor de 80 años, si tiene algún padecimiento grave en salud, dónde se encuentra, en dónde lo busco, cómo puedo citarlo. Mediante el estatuto temporal, de manera gradual, vamos a ir recibiendo a todos esos migrantes en el sistema y podremos priorizarlos en la misma ruta del decreto. Dicho de otra forma, no hay como tal un proceso de vacunación para población irregular. Se incorporan al proceso original y en la Presidencia de la República, en la Gerencia de Fronteras además, hay unos esfuerzos enormes por contar con apoyos adicionales de la cooperación
que faciliten este proceso ante la población migrante venezolana. Los titulares de visa residente están totalmente por fuera de esta situación, no tienen que tener ningún cambio porque ya están en el régimen ordinario. El estatuto temporal lo que hace es, en un escenario de gradualidad, llevar a los migrantes hacia el régimen ordinario. El que está en régimen ordinario está mucho más adelante, no tiene problema. Esa es una de las grandes virtudes. Como saben, veníamos trabajando en el PEP educativo. Ese PEP educativo, la idea es que logremos trascenderlo con este estatuto temporal. ¿Cuál es la limitación que tiene el estudiante venezolano para obtener su grado? La identificación. No es posible conceder grado a quien no existe en el sistema como tal. Por eso, ya con este mecanismo de identificación podrán acceder a su grado. Ok, sin lugar a dudas, esto va a permitir avanzar en una mayor inclusión financiera. Ya la Superintendencia Financiera en el día de hoy nos contactó a pedirnos una colaboración adicional en este procedimiento, los vamos a acompañar. Cuando tenemos una mejor identificación del migrante, aumenta sustancialmente la obtención o su participación en el mercado financiero.